Muy bien, Carlos, buenas noches y también a toda la audiencia. Esta tarde en Palacio de Gobierno, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se reunió con varios de sus ministros, entre ellos estuvo el ministro de Agricultura, estuvo también el ministro justamente del Interior, Soto Estigarribia, entre otros miembros justamente del gabinete presidencial. Y bueno, estábamos a la expectativa sobre cuáles serían los temas que iban a tratar. Había realmente otras expectativas sobre los posibles temas, pero finalmente salió el ministro Hugo Cáceres, vocero presidencial, a manifestar que el tema abordado fue básicamente un pedido que hay del sector empresarial respecto a este proyecto de reforma tributaria que está planteando el Ejecutivo y que inicialmente tendría que haberse ya enviado al Congreso. Se había dicho que iba a ser después de Semana Santa el envío y sin embargo ahora nuevamente el pedido de los empresarios es que esto se postergue, que se dé un tiempo más para el estudio de algunos puntos sobre los cuales no hay consenso, decían ellos. Serían 11 en total estos puntos sobre los cuales no hay acuerdo de parte del sector empresarial sobre lo planteado por el proyecto del Ejecutivo, y esto en teoría fue tomado digamos de muy buena manera por el Ejecutivo, así que lo más probable es que se esté postergando el envío del proyecto. Escuchemos lo que decía el vocero presidencial sobre el tema. Ellos pidieron un mes más. Entonces el ministro de Hacienda está en conversaciones con ellos y por supuesto también va a estar en contacto con el presidente del Congreso para acordar el tiempo que sea adecuado y llegar con la mejor propuesta consensuada en base al diálogo con los distintos sectores. El gobierno tiene la mejor voluntad para que se tomen los tiempos que sean necesarios para avanzar en este tema de la forma más consensuada posible. El presidente dejó en manos del ministro de Hacienda el diálogo con el sector privado para acordar ese tiempo. El presidente manifiesta su buena voluntad. Que sea menos de un mes, entonces. Quizás, ¿verdad? Va a ser el tiempo que se necesite para alcanzar el mejor acuerdo. Un mes o menos, quizás esto ya dependería en teoría del ministro de Hacienda, quién sería el que va a estar decidiendo de acuerdo al diálogo que mantenga con la gente del Congreso y también con los empresarios sobre cuál va a ser el plazo de extensión para el estudio de estos puntos sobre los cuales no hay acuerdo por parte del sector empresarial con el proyecto del Ejecutivo. Entonces, por el momento, esto nuevamente se aplaza. El envío del proyecto no va a darse este fin de mes, por más que sea mínimo el plazo de extensión que den desde el Ministerio de Hacienda, ya probablemente queda para el próximo mes el estudio en el Congreso de este proyecto, y vamos a ver cuáles son también las repercusiones. Los empresarios señalaron que realmente hay 11 puntos sobre los cuales ellos están en desacuerdo. Básicamente piden que se rechace si es posible y si no, bueno, buscar el consenso que más convenga a las partes. Y decían también ellos esta tarde en una reunión que tenían que, bueno, en caso de que no haya consenso sobre la mayoría de los puntos, ellos estarán ya seguramente haciendo lobby en otras instancias, como justamente es el Congreso, sobre el proyecto que vaya a ser enviado. Es lo que podemos informar al respecto de lo que ocurría esta tarde en Palacio de Gobierno.